¿Les ha pasado que les dicen tanto un término que les pierde completamente el sentido? Esto es lo que ocurre con el liberalismo y con todas las ideologías populares a nivel global, más aún cuando llevan bastante tiempo de haberse concebido los términos para denominar bien sea a la ideología o a los seguidores de esta. Y la cosa se complica aún más cuando se mezclan las definiciones con palabras que se parecen. En el caso del liberalismo se confunde con el libertarismo, porque tienen como la misma raíz y tales, suenan iguales. Para el que haya dejado el video en bucle y solo esté recibiendo una sobredosis de dopamina y no se puso a prestar atención a lo que estaba diciendo, capaz si solo repetí la misma palabra. Bueno, el liberalismo es un término que varía de acuerdo a cuándo y dónde lo estés usando, pero suele referir a estados que tienen un respeto por la libertad individual, aseguran la igualdad de oportunidades ante la ley, contemplan un mercado abierto al libre comercio, tienen un gobierno limitado constitucionalmente y marcan la separación de iglesia y estado. Entremos en tecnicismos de la wiki de las bolas de las ideologías. El liberalismo es, en esencia, políticamente centrista. Esto quiere decir que es moderado en todos sus lados, y esto se traduce en que estadísticamente la mayoría de la población puede verse simpatizante a este. Es económicamente liberal y de derecha, es decir, a favor de la propiedad privada por sobre la estatal y por tanto defensor del dejar hacer económico como status quo. Por el lado cultural es centrista también, pero con una tendencia a ir hacia la izquierda. Cuxmo, ¿esto qué significa? No que era de centro derecha. En la wiki se hace esta diferencia para poder encasillar un poco mejor a la cantidad de ideologías, tanto reales como ficticias, y se puede interpretar que la derecha cultural es conservadora y la izquierda progresista. Malditos progres, arruinaron el progresismo. Sin embargo, existe el liberalismo conservador, que es, en resumen, liberalismo soft. Si estuviéramos hablando de una Coca-Cola, el liberalismo es la versión original y el conservador es la cero, pues le atrae lo liberal en el sentido económico y culturalmente le gusta mucho la tradición, pero sigue siendo seducido por lo de liberté, égalité, fraternité. Ya que estamos, una ideología que viene a cuento con esta definición también es el libertarismo. En la escala de Coca-Cola, el libertarismo te da diabetes con la primera lata. O en categorías del entretenimiento para adultos y otakus, el libertarismo sería NTR, mientras que el liberalismo es vanilla. Económicamente es mucho más radical, y antes que priorizar la libertad civil, prioriza la económica, o la libertad negativa. ¿De qué va esta vuelta? El vanilla, e incluso el conservador, interpreta libertad de una manera positiva, es decir, como la capacidad autónoma que tiene un individuo para explotar su potencial. No es igual de libre de hacer con su vida y seguir viviendo y no sobreviviendo, no sé, Miguel, de un barrio bajo, que solo tiene el diploma de bachiller y quiere escalar socialmente para sacar a su prole del entorno en el que él creció. Que Mike, de un barrio pupi, estudió cualquier huevonada en una universidad de gran prestigio en la que consiguió contactos y de por sí ya ha cumplido el objetivo de movilidad social de Miguel. Mike ya tiene la autonomía por la que el Miguelón va a dedicar los próximos 30 años de su vida para tener. Este tipo de casos lleva a que muchos liberales apoyen las políticas de bienestar para garantizar las oportunidades de ascenso social a través de reducirle cargas a los individuos menos favorecidos. Imagina querer tener una vida próspera, pero naciste en el Chocó. La libertad negativa es un asunto de, simplemente, eres libre porque no estás limitado. Consiste en quitar regulaciones e impuestos, incluso a aquellos que tienen bastante excedente, y en no intervenir, aun cuando se pueden estar dando excesos contra poblaciones que no tienen la capacidad de defenderse ante abusos de los grupos de interés más poderosos, ni apoyar a la movilidad social de estos. Como en la vida real. Puede ser. Cuchurrumín. ¡Aparezco en la portada! Esa es la gran diferencia del liberalismo y el libertarismo. Y dirán, eso del bienestar no es socialdemocracia. La socialdemocracia tendrá su propio video, pero parte de estas políticas, aunque las exagera más. ¿Entonces el libertarismo es bastante de derechas? Sí, bueno, actually, mucha gente de izquierdas considera que libertario es un término que en un principio se usaba para denominar a los simpatizantes del movimiento obrero menos autoritario, es decir,
partir de lo que posteriormente se denominaría anarcocomunismo, o puede que le suene a oxímoron socialismo libertario. ¡Cuxmo! ¡Eso no se puede! Socialismo es cuando el Estado hace cosas, eso no es libertario. Bueno, en la teoría de izquierdas, los trabajadores pueden poseer los medios de producción en lugar del Estado, teniendo ciertamente una alternativa tanto a la propiedad privada como a la estatal en la propiedad cooperativa. Los que jueguen Vicky 3 lo sabrán, pero de eso va, y me gustaría profundizar más en esto cuando le dedique un video al comunismo. Así que, ¿por qué el socialismo libertario no es un oxímoron? Porque al pretender que el capital se reparta entre los trabajadores directos de forma equitativa, en lugar de ir a los bolsillos de inversionistas que en su vida han pisado la empresa en cuestión, propone un mercado ciertamente libre de acuerdo a lo que los empleados deseen producir para satisfacer sus necesidades económicas y, una vez suplido esto, sus intereses y ambiciones colectivas, y no lo que les dijo el Estado o la Junta Ejecutiva para luego pagarles un salario mínimo, a veces más, a veces menos. Volviendo al liberalismo, ha trascendido tanto que podemos considerarlo una metaideología que está presente en muchas y que tiene variantes a lo largo y ancho de la brújula ideológica, por lo que no puedo simplemente hablar de un solo tipo de liberalismo y ya. Estuvo el liberalismo clásico, que se vio influenciado mucho por Adam Smith y su teoría de la mano invisible del mercado, cosa que le hacía llegar a la conclusión de que un mercado libre combinado con la libertad individual resultaría en un equilibrio económico, inspirando esa inclinación económica de lo que viene a aplicarse el término liberal a veces. Está el ya mencionado liberalismo conservador, que es de una derecha cultural. Está el liberalismo social, que, volviendo a la escala de refrescos, es una Pepsi, es decir, lo mismo pero distinto que la Coca-Cola. ¿Cómo así? El liberalismo social es más afín con el bienestar, la intervención estatal y la colaboración entre los intereses del gobierno, los negocios y los sindicatos. O sea, es de centro izquierda en el nombre de asegurar la justicia económica. Ojo, no social, económica, porque ahí ya estaríamos yendo hacia la socialdemocracia, así como a la libertad civil. Está el libertarismo y sus distintas variantes, pero si sigo con esto no acabamos, así que me queda pendiente profundizar en el libertarismo en otro video. En resumen, hay muchas formas de liberalismo, y debido a que liberal puede aplicarse tanto a lo económico como a lo cultural y civil, puede estar presente de muchas formas, siendo lo liberal la manera más moderada de estas libertades y libertario una interpretación más radical. Y está el diablo, que es esta cagada la cual consiste en ser una ideología ficticia de un liberalismo autoritario que impone prácticas progresistas y de extrema izquierda cultural o woke, porque patata, a la vez que defiende un mercado de extrema derecha. Es puro oxímoron mezclado con el infierno en la tierra para cualquier persona que tenga un mínimo de simpatía por la dignidad humana. Y aprovecho para tirarle caca por el simple hecho de que es una exageración de lo que la cultura hipercapitalista y superprogresista característica de los países occidentales de la década de los 2010 podría convertirse tras las pajas mentales que Klaus Schwab se hizo durante la pandemia. Y no puedo acabar este video sin hablar de una ideología que surgió hace menos de un siglo, como lo es el neoliberalismo. Es liberalismo, pero nuevo, ¿no? Como si Coca-Cola sacara una nueva receta, pudiendo atraer a un nuevo público, pero dejando indiferentes a sus antiguos seguidores e invadiendo a países de maneras más o menos violentas para extraer sus recursos naturales en el proceso. Yo no soy un experto en economía, pero el modelo liberal hace referencia a un liberalismo afín a la tercera vía. Ya vimos en el video del fascismo que existe la tercera posición y que esto es corporativismo en los fachos. Bueno, no hay que confundir corporativismo con corporatocracia. La tercera vía neoliberal consiste en un favorecimiento a las grandes empresas por las cuales los estados neoliberales están dispuestos a hacer todo por salvarlas en caso de que peligren por alguna crisis económica, y son sus amiguis, demostrándolo imponiendo regulaciones más laxas y con menor carga impositiva a las influyentes corporaciones, pero no siendo tan amigables con los pequeños y medianos negocios. A día de hoy las corpos han
han crecido tanto que tienen influencia en los distintos gobiernos del mundo, y no precisamente solo en su país, actuando con una tendencia al imperialismo económico global. De ahí el meme de que si una nación tiene petróleo, Estados Unidos se la va a coger. De la mano con esto, el neoliberalismo contempla medidas globalistas y de un rápido crecimiento económico apoyado por subvenciones estatales para lograr la expansión de capital de una manera más rápida y organizada que si solo se mantuviera el laissez-faire, estableciendo una relación simbiótica entre los conglomerados de sociedades de inversionistas y los estados involucrados. Esto tiene un mayor impacto en el futuro del mundo cuando tenemos en cuenta que en las democracias representativas, para que los ciudadanos se enteren de que un candidato existe, porque ya saben, a la mayoría de gente le vale pija quién es un taur de la política, ya que están muy ocupados con su vida diaria como para saber de los que están en el gobierno. Las campañas necesitan financiación y las grandes empresas comercian favores a cambio de donaciones multimillonarias. Esto se nota un montón en Estados Unidos, pero pasa en todas las democracias liberales contemporáneas. E incluso China, la continental, no esa islita, aunque también, que muy democráticos no son, tienen a las empresas agarrando un poco por los huevos al gobierno debido a esta relación simbiótica. Y otro ejemplo de que no se necesita ser una democracia para que el neoliberalismo esté presente es el Chile de Pinochet. De esta parte voy a concluir que el neoliberalismo no solo es una ideología que se queda en el papel, también es una praxis que se aplica a los países que no se identifican demasiado con la esfera de influencia anglosajona. Porque sí, el neoliberalismo tiene sus mayores exponentes en los yankees y los british, sobre todo cuando eran gobernados por las figuras más icónicas de esta ideología, Ronald Reagan y Margaret Thatcher, y que le chupa un huevo lo que viene a ser la libertad, pues atiende más a un capitalismo agresivo antes que a garantizar valores civiles o siquiera la autonomía económica a aquellos que no pueden permitirse tener su propio embajador comercial endulzándole el oído al gobierno con un maletín lleno de dinero. La palabra liberalismo se ha venido modificando a lo largo del tiempo. ¿Decadencia? No, solo reinterpretación. Es un proceso normal cuando algo lleva sus décadas pululando por ahí. Ya vimos que se toma liberal o variantes con connotaciones económicas, igualitarias o woke, llegando a ser hasta contrarias a la definición clásica corrientes que tienen liberal en su nombre. Es todo cuestión del contexto que esté pasando por la cabeza de aquellos que acuñaron sus versiones, y se prestaría para hacer una reflexión semiótica sobre el video, pero yo solo soy un historiador en formación y no un filósofo, además de que me da pereza. Muchas gracias por llegar a este punto del video. Comenten alguna cosa, no sé, esquibidinourisma o jamón serrano, y les doy un corazón. Nos vemos. Vientos.